Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí. Realmente quiero agradecer muy especialmente al Centro de Capacitación y Gestión Judicial del Poder Judicial de Misiones por permitirme compartir este espacio con ustedes y por la cordialidad con la que nos han recibido. También, desde luego, agradecerles a todos ustedes por el interés que han presentado en estas jornadas. Nos hemos sentido muy a gustos. No teman preguntar, esto es un espacio de capacitación, pero es un espacio en donde todos somos alumnos, algunos un poquito más avanzados que otros. Así que vamos a tratar de pensar juntos qué es lo que se viene. Sabemos que contamos con un tiempo limitado y que por allí sobre estos temas hay muchas inquietudes. Yo lo que les propongo es hacer un pantallazo general. Vamos a tratar de respetar los tiempos y ir haciendo un break para las 11 menos cuarto, y después en el segundo módulo vamos a dar todo lo que tenga que ver con los cambios más sustanciales o más puntuales que hay en el derecho sucesorio. Para este primer módulo vamos a referirnos a régimen patrimonial del matrimonio. Vamos a arrancar por allí. ¿Qué entendemos por régimen de bienes del matrimonio? A mí una de las definiciones que más me gusta es la del doctor Zambrisi, porque es una de las más sencillas. El doctor Zambrisi dice que es el conjunto de normas que rigen las relaciones de carácter patrimonial entre los cónyuges y las de estos con terceros. Para hablar del régimen de bienes actual es necesario que pensemos que hubo muchos cambios en los últimos tiempos. O sea, partimos del régimen original del Código de Vélez para ver un poco cuál es el estado de la cuestión. Y vamos a tratar de marcar cuáles son las principales novedades. Van a ver que mucho de esto lo conocemos y que vamos a tener que habituarnos, sí, a algunas cuestiones nuevas, algunos vocablos que son novedosos y algunas soluciones que antes el código no tenía. Así que un poco la idea de hoy es tratar de tender puentes entre lo que ya conocemos y estudiamos todos y lo nuevo que es lo que se viene. El régimen del Código de Vélez sufrió varias reformas parciales. Me voy a referir exclusivamente a las leyes que reformaron el régimen de bienes. Cada una de estas leyes, sabrán ustedes que fueron respondiendo a las necesidades de la época. En el régimen del Código de Vélez, el marido era el administrador ilegal y forzoso de todos los bienes del matrimonio. Ya con la ley 11.357, que fue, digamos, un hito en el camino hacia la igualdad de los cónyuges, la mujer tuvo la capacidad de administrar y de disponer los bienes que había adquirido con su trabajo. La 17.711, bueno, fue esa ley que insufló al Código Civil de un irregresable sentido social, y en materia de régimen de bienes fue una ley que protegió el interés de los cónyuges y el interés de la familia. Por ejemplo, a través del artículo 1277, esta necesidad de asentimiento conyugal, del asentimiento del cónyuge no titular, para disponer de determinados bienes gananciales, incluso de un bien propio como es el bien que es asiento, un bien inmueble que es asiento del hogar conyugal. La 23.515, bueno, fue la reforma más integral que tuvimos en derecho matrimonial, y en régimen de bienes también tocó varios artículos. Por ejemplo, el artículo 1294 que se refiere a la separación judicial de bienes. Y la última, tal vez la menos conocida en materia de cambios en régimen de bienes, fue la ley 25.781. ¿Qué hizo esta ley? Esta ley se sancionó en el año 2003 y en realidad respondió a una necesidad del Estado de adecuar su derecho interno a las normas contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué modificación introdujo? A partir del 2003, los bienes gananciales de origen dudoso son administrados conjuntamente por ambos cónyuges, no solo por el marido. Tuvimos que modificar esto porque justamente esto contradecía tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Argentina, como la Convención de la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer y todos los tratados internacionales en general que hablaban de la igualdad de los cónyuges. ¿Se imaginarán ustedes que con tantas reformas parciales, el régimen de Vélez, que era un régimen casi perfecto, se presenta hoy un poco claro, un poco confuso, en algunas cuestiones un poco incompleto, y esto está generando incertidumbre, inseguridad jurídica, muchas posiciones doctrinarias respecto de determinados temas. Así que, en términos generales, podemos decir que este tema es uno de los aciertos de la reforma, porque van a ver que ahora el régimen de bienes se presenta ordenado, trae reglas claras, incluso recogiendo la opinión mayoritaria de la doctrina,
hay soluciones a todas las cuestiones que hasta hoy generan interrogantes. Así que, bien por el legislador, en este punto estamos prácticamente toda la doctrina de acuerdo. No tenemos prácticamente nada que objetar al régimen de bienes que se viene. Sí, desde luego vamos a tener que aprendernos o acostumbrarnos a una nueva estructura. ¿Cuáles son los principales antecedentes? Siempre cito como antecedentes las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. En esta materia, sobre todo hubo dos muy importantes. Las jornadas del año 87 que organizó la Universidad de Belgrano y las Jornadas Nacionales que organizaron la UBA y la UCA en el año 97. En ambas jornadas la comisión recomendó que se permitiera a los cónyuges elegir el régimen de bienes aplicable a sus relaciones patrimoniales. También se citan como antecedentes los proyectos del año 93 y del año 98. Y esto es muy importante. Ayer la doctora Basset hizo referencia a esto. Si bien en derecho de familia el cambio que hay es radical en todas las otras instituciones, en materia de régimen de bienes, los doctrinarios hace prácticamente 15 años, 14, 15 años, porque el peso inicial está en el proyecto del año 98, que venimos discutiendo estos textos. Así que hay un consenso en lo que se sancionó y lo que es importante para nosotros, tenemos mucho material de donde estudiar. No es todo tan nuevo y no todo es tan desconocido. También se apoyaron los textos del Código Civil francés, del Código belga y del Código de Quebec. Esas son las principales fuentes de este título. Vamos a tener que acostumbrarnos a algunas cosas nuevas. Por ejemplo, una nueva ubicación. En el nuevo código, siguiendo los lineamientos del proyecto del 93 y del proyecto del 98, el régimen patrimonial está regulado dentro del libro de las relaciones de familia. Así que ya no vamos a tener que ir al capítulo de contratos para ver la regulación del régimen de bienes. Vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva terminología, porque se va abandonando el uso del término sociedad conyugal, que tanto nos sale, al que estamos tan habituados, y el Código Civil y Comercial va a regular ahora dos regímenes patrimoniales, la comunidad de ganancias y la separación de bienes. Para tranquilidad de todos, comunidad de ganancias no es nada más y nada menos que el régimen de sociedad conyugal que todos estudiamos, que todos sabemos y manejamos, así que tiene reglas nuevas, tiene algunas soluciones, pero no nos va a presentar mayores dificultades. Y separación de bienes está regulado en 4 artículos que son muy sencillitos. Así que vamos a hacer un repaso rápido, se van a ir dando cuenta que es ver nuevas reglas o nuevas soluciones, nada más que eso. ¿Cuáles son las características generales? La gran novedad del sistema es que se introduce esta posibilidad de que los cónyuges opten por el régimen de bienes aplicable a sus relaciones patrimoniales y a sus relaciones con terceros. La opción está por comunidad de ganancia o por separación de bienes. Y esto ya es una nota de nuestro sistema. Se dice que es la primera vez que la ley abrió el camino a la autonomía de la voluntad en esta materia. Era algo que en general, como les cité en los antecedentes, se venía pidiendo desde la doctrina. Vamos a tener que acostumbrarnos que vamos a pasar de un régimen legal y un régimen único a un régimen que ahora va a ser elegible. De todos modos, y sobre esto generalmente hay muchas dudas en el ciudadano común, hay que aclarar que tenemos una pluralidad cerrada, es decir, que no vamos a poder pactar lo que queramos respecto de nuestras relaciones patrimoniales. Vamos a poder elegir, sí, pero entre dos regímenes que están específicamente regulados. Es una pluralidad cerrada, uno u otro. También vamos a tener que acostumbrarnos que este régimen es mudable. Y para nuestro caso, el legislador previó una mutabilidad abierta. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder cambiar el régimen de bienes cuantas veces queramos durante la vida matrimonial. Esta es una particularidad de nuestro sistema porque otras legislaciones ponen un límite. Se puede cambiar hasta 2 veces, hasta 3 veces. Nosotros somos muy innovadores, tenemos mutabilidad abierta. De todo modo, la restricción está aquí, en el tiempo de espera. Hay un tiempo de espera de 1 año para cambiar de régimen a régimen. No importa si el régimen en el que estamos era un régimen convencional, un régimen que habíamos elegido, o si estábamos dentro del régimen supletorio porque no hicimos opción original. ¿Qué más? ¿Cuál es la estructura del régimen de bienes? El código tiene 3 capítulos. Un capítulo referido a las disposiciones generales, que se aplican tanto los cónyuges elijan el régimen de comunidad o el régimen de separación. Y las novedades están acá.
Así que me voy a detener más en las disposiciones generales, porque a veces como es lo novedoso, es lo que más cuesta entender en cuanto a la lógica del sistema. Luego hay un segundo capítulo dedicado al régimen de comunidad, que van a ver que no tiene grandes novedades, sí muchas soluciones, y un capítulo 3 que cuenta solamente con 4 artículos dedicado al régimen de separación de bienes. ¿Qué vamos a ver acá en las disposiciones generales? Vamos a ver convenciones matrimoniales, qué podemos incluir y qué no podemos incluir en las convenciones, las donaciones por razón de matrimonio, que no trae grandes cambios, y sí las disposiciones comunes a todos los regímenes, que vamos a abocarnos un poquito más a eso. Vamos al primer punto. La primera sección trata de las convenciones matrimoniales. ¿Qué puede ser objeto de las relaciones, de las convenciones matrimoniales? El objeto es el siguiente. Punto, inciso A, la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. Verán que esto no es ninguna novedad, porque el régimen actual también lo permite. Los cónyuges hoy pueden designar los bienes que llevan al matrimonio, hacer un inventario de ellos. El inciso B habla de que pueden hacer una enunciación de deudas. Esto sí es una novedad y está muy bien visto por la doctrina. Porque es importante que los cónyuges dejen asentado que alguno de ellos tiene una deuda que vamos a calificar como propia, porque es una deuda que tenía de soltero. Porque si durante la vigencia de la sociedad conyugal o régimen de comunidad o régimen de separación, vamos a tener que habituarnos a ese nuevo vocabulario, si se llega a cancelar esa deuda con fondos gananciales, van a ver que va a surgir un derecho de recompensa a favor de la comunidad. Entonces, esto era algo que hoy no se podía hacer, pero que puede ser importante para los efectos a la hora de la disolución del régimen. También pueden dejar asentadas las donaciones que se hagan entre ellos, esto también lo permite el régimen actual, y finalmente la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este código. Entonces, bajando un poco a la realidad, las dos novedades son que pueden hacer enunciación de deudas, que pueden optar aquí mismo por uno de los dos regímenes patrimoniales previstos. No podemos pactar otras cosas. O sea, vamos a ver que acá hay un conjunto de normas que son de público, que son inderogables y que no pueden ser dejadas de lado por las partes. La convención debe hacerse por escritura pública. Las convenciones solo producen efectos a partir de la celebración del matrimonio y en tanto el matrimonio no sea anulada y pueden ser modificadas antes de la celebración del matrimonio también por escritura pública. Finalmente, dice el 448, para que la opción del artículo 446, inciso D, produzca efectos respecto a terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio, y así lo dice el artículo que explica los requisitos del acta del matrimonio, la opción que hayan hecho por el régimen de bienes. ¿Qué es importante acá y dónde están las críticas respecto a este artículo? El legislador optó por como forma la escritura pública. Es la forma más elegida en la mayoría de las legislaciones del mundo que tienen opción por régimen de bienes. ¿Podría haber optado o podría haberse previsto otra forma? Sí, desde luego. Por ejemplo, si ustedes siguen lo último que escribió el doctor Róveda de la UBA, él dice que perfectamente se podría haber incluido otras formas, como por ejemplo un instrumento privado homologado judicialmente. De todos modos, la forma que previó nuestro legislador es la forma más elegida en las legislaciones del mundo y es la escritura pública, y hay que hacerlos por esa vía. Modificación del régimen. Esto es todo lo que los casados preguntan. ¿Puede modificar? Yo ya me casé con el régimen de sociedad conyugal. ¿Puedo cambiar el régimen? Sí, desde luego. Para modificar el régimen también debo hacerlo por escritura pública. Debo esperar un año. Un año tiene que haber transcurrido, sea el régimen anterior legal o convencional. Para que el cambio de bienes produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente también en el acta de matrimonio. Esto es por una cuestión de publicidad y de seguridad jurídica. Y finalmente, una protección a los acreedores. Los acreedores anteriores al cambio de régimen, que sufran perjuicios por tal motivo, pueden hacerlo declarar inoponible. Para esto tienen un plazo de caducidad de un año. Van a ver que en general, en los ámbitos académicos, estamos dando conferencias en muchos lugares, hay como una idea de que los cónyuges ahora van a poder pactar y van a poder hacer
lo que quieran. Y en realidad no. No, ¿por qué? No en el régimen de separación y no en el régimen de comunidad. ¿Por qué? Porque todo este régimen primario tiene un conjunto de normas que son de orden público y que protegen los intereses de terceros. Y van a ver que tenemos un nuevo régimen de deuda de los cónyuges. Entonces, permitir algunas libertades o la autonomía de la voluntad en algunas cuestiones, en definitiva, sería permitir o abrir una puerta para defraudar a terceros. Es por eso que esto no es disponible por las partes. La segunda sección no presenta mayores dificultades, se refiere a las donaciones por razón de matrimonio. El artículo 451 dice que estas donaciones se rigen por las disposiciones relativas al mandato de donación, que solo tienen efecto si el matrimonio se celebra. Y además refuerza el 452 que llevan las donaciones hechas por terceros a uno de los novios o a ambos, o por los novios uno al otro, siempre en consideración al matrimonio, llevan implícita la condición de que el matrimonio sea válido. No es nuevo esto. Ustedes saben que cuando el matrimonio no se celebra, las donaciones que se hicieron con razón al matrimonio, ¿qué pierden? La causa. Entonces, caen las donaciones, esto es el régimen general en materia de donaciones, caen las donaciones porque pierden las causas, pues se frustró la causa que era, tenían en miras la celebración de ese matrimonio. Hasta acá no hay demasiados cambios en materia de donaciones respecto al régimen vigente. Sí, las grandes novedades están acá, en la sección 3. La sección 3 se refiere a las disposiciones comunes a todos los regímenes. La doctrina dice que esta es una suerte de régimen primario o de núcleo duro del sistema. Son un conjunto de normas de orden público, imperativas, inderogables, esto todo según el artículo 454, que tutelan especialmente el interés familiar y el interés de terceros. Encuentran su fundamento en el principio de solidaridad familiar. Quien más ha trabajado desde siempre el principio de solidaridad familiar es una jurista santafesina, la doctora María Josefa Méndez Costa. Se puede consultar el libro Los principios en las relaciones de familia, que es maravilloso. Y aparte, realmente van a ver cómo influye el principio de solidaridad familiar en todas las reglas que se vienen en materia de régimen de bienes, tanto del matrimonio como de las uniones convivenciales. ¿Qué vamos a ver en las disposiciones comunes? Vamos a ver una nueva regla para el deber de contribución de los cónyuges para atender a las necesidades del hogar y de los hijos. Vamos a ver ahora qué actos requieren asentimiento conyugal. Allí hay grandes cambios. El contrato de mandato entre cónyuges, que ahora está expresamente regulado, pero siempre estuvo permitido. Un caso especial, la autorización judicial para representar al cónyuge. Cambios acá en materia de deudas. El principio vamos a ver que va a seguir siendo la separación de deudas, pero va a haber nuevos casos ahora en donde los cónyuges van a responder solidariamente, y esto es novedoso. Y finalmente un artículo referido a la validez de los actos de administración y disposición de cosas nuevas no registrables. Vamos a ver cuándo van a subsistir estos actos, cuándo vamos a tener que respetarlos y cuándo van a poder ser impugnados. Vamos primero a deber de contribución. Si hay dudas, me pueden ir frenando. Yo sé que voy un poco rápido porque es mucho lo que tenemos que abordar, pero si surge alguna duda, a medida que vamos tratando los temas, bienvenidas las preguntas, ¿sí? Deber de contribuir. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento. ¿Por qué deben contribuir a su propio sostenimiento? Porque hay deber alimentario entre cónyuges, lo vimos ayer. Deben contribuir a las necesidades del hogar. Esto es basado en el principio de solidaridad familiar. Y deben contribuir a las necesidades de los hijos comunes, todo esto en proporción a sus recursos. Con respecto a los hijos comunes, la particularidad es que acá el código no hace referencia a si conviven o no conviven con los cónyuges. Si son hijos comunes, no importa si están conviviendo con ellos o si están estudiando en otra ciudad, por ejemplo, deben contribuir a, acuérdense que hay deber alimentario. Hay grandes cambios en materia de alimentos de padres hacia hijos, alimentos derivados de la responsabilidad parental. Los vamos a ver esta tarde, de todos modos, para que no dejarlos con la inquietud. ¿Hasta dónde se extiende ahora el deber alimentario derivado de la responsabilidad parental? ¿Hasta qué edad? 21. La regla general es que la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, excepto que el progenitor pueda demostrar
que el hijo tiene medios para subsistir. En el régimen actual puede el hijo o el progenitor demostrarlo. La naturalidad es que el nuevo código contempla solo que el progenitor pueda demostrarlo. Pero la regla es que se deben alimentos hasta los 21. Pero hay otro artículo referido a los alimentos del hijo mayor de edad. El hijo mayor de edad que estudia, que se capacita en un oficio o en una profesión, en ese caso la obligación alimentaria se extiende hasta los 25 años. Y ahora es legal. Ustedes recordarán que hasta ahora es una creación jurisprudencial, que en algunos casos excepcionalmente se admitió. Ahora es una obligación legal, o sea, contenida en el código y que se va a aplicar en la generalidad de los casos. Entonces, ¿hasta dónde se extiende el deber de los cónyuges a contribuir a las necesidades de los hijos? Hasta los 21 años o hasta los 25 si el hijo se capacita. Esto en el caso de que los hijos sean comunes. Pero fíjense la última parte. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Esto es absolutamente nuevo. ¿Sí? Los cónyuges, ustedes conocen perfectamente los casos de familias ensambladas, en donde uno de los miembros de la unión tiene hijos derivados de una unión anterior. ¿Cuándo hay deber de contribuir? Cuando el hijito vive con ellos, así que acá el requisito es la convivencia, y además hay que reunir estos requisitos. El hijo tiene que ser incapaz, es decir, menor de edad, con capacidad restringida o con discapacidad. Se discutió, o por lo menos las primeras opiniones que hubo, y en esto tomo un artículo del doctor Zambrisi, dice que no parece razonable, o que para él, desde la segunda parte del artículo, parecería que a los hijos de uno solo de los cónyuges, la obligación se extendería solo hasta los 18 años, excepto el caso de capacidad restringida o discapacidad. Es muy contundente una nota de la doctora Medina publicada en la ley que dice que concretamente en este caso no hay dudas. La obligación se extiende solo hasta los 18 años. No hay dudas respecto de la primera parte del artículo. Cuando es hijo de uno solo de los cónyuges, el deber de contribuir está hasta los 18 años y no se contempla el caso del hijo mayor que se capacita. Son las primeras opiniones que estamos viendo en el tema. Vamos a ver qué es lo que va a ir diciendo la jurisprudencia. Y sobre el final del artículo, algo que fue visto con muy buenos ojos es el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Así que el cónyuge puede contribuir tanto con bienes o con el trabajo personal que va a ser computable como contribución a las cargas. Bien, acá voy a hacer un paréntesis. El artículo siguiente habla de la protección a la vivienda familiar y es algo totalmente nuevo. Es importante que tengamos un pantallazo general del tema porque hay grandes cambios en materia de protección a la vivienda. Ahora vamos a tener, en un lado, un régimen de protección de la vivienda general. Está regulado en el artículo 244 y subsiguientes y reemplaza el actual régimen de bien de familia. Pero en el capítulo dedicado a las relaciones de familia tenemos varias normas que protegen a la vivienda familiar. Vamos a ver ahora seguidamente la protección de la vivienda familiar de los cónyuges y sobre el final de esta primera clase un artículo que se refiere a la protección de la vivienda familiar de los convivientes con una regulación muy similar a la que vamos a ver ahora con cónyuges. Vamos a la primera norma, artículo 456. Van a ver que acá hay grandes diferencias con el 1277 que todos conocemos. Dice, ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de éstas, ni transportarlos fuera de ella. Vamos a la primera parte. El código utilizó el vocabulario o la palabra asentimiento en lugar de consentimiento. Ustedes saben que en esto hay acuerdo en la doctrina, si bien la norma actual dice consentimiento, lo que da al cónyuge no titular es el asentimiento. ¿Por qué?
simplemente presta la conformidad para el acto, pero no está disponiendo, el que dispone es el cónyuge titular, ese sí presta el consentimiento, y además el cónyuge no titular, una vez que presta su conformidad, no participa del acto y no responde, o sea, no surgen obligaciones para él derivadas del acto. En esto hay consenso. ¿Qué debe dar el asentimiento? Para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, los muebles indispensables de ella y transportarlos fuera de aquí. En el régimen actual, en realidad, no tenemos una norma que proteja a la vivienda familiar de las deudas que contrae el cónyuge, o sea, del endeudamiento que puede tener el cónyuge que es titular de la vivienda, ni tampoco que proteja a la familia de algunos actos, incluso arbitrarios, que puede cometer el cónyuge titular y, en consecuencia, privar a toda la familia del uso y goce de estos bienes. Por ejemplo, cuando la mujer se fue con los hijos a visitar a su mamá, alquiló la vivienda y los dejó sin techo. Este artículo justamente tiene esta función. Protege, y van a ver que la protección en muchos casos es mucho más amplia que la del actual 1277. ¿Por qué es más amplia? Primero, es más amplia en relación a los sujetos. Protege a todos los cónyuges sin importar el régimen de bienes que elijan. Es más, van a ver que la norma es similar en el caso de los convivientes, así que ahora también se va a proteger la vivienda familiar de los convivientes. Además, respecto de los sujetos, decimos que la protección se ensancha porque ya no se exigen que habiten en la vivienda hijos menores o incapaces, como sí lo exige la norma actual. Respecto del objeto, también es más amplia la protección, porque protege no solo la vivienda familiar, sino los muebles indispensables de ella. Y acá dice Graciela Medina que va a ser de aplicación toda la doctrina que hay en materia de bienes inembargables. Así que tenemos de dónde tomar material para estudiar este tema. Y además, tampoco se puede traspontar estos muebles que son indispensables para la vivienda familiar, que están destinadas a las necesidades de la familia, fuera de ella. El cónyuge que no prestó el asentimiento, ¿qué puede hacer? Puede demandar la nulidad del acto o puede demandar la restitución de los bienes. Para esto tiene un plazo de caducidad de 6 meses y esta es una regla clara en el sistema, que nunca se puede intentar esta acción más allá de 6 meses después de la extinción del régimen. Vamos a ver que esta regla, este plazo de caducidad, se repite varias veces. Finalmente, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, con una excepción, excepto que estas deudas hayan sido contraídas conjuntamente por los cónyuges o que haya sido contraída por uno con el asentimiento del otro. Este es el artículo que están estudiando todos los abogados de bancos, de compañías de seguro, de mutuales y demás, porque realmente implica un cambio. Implica un cambio no solo en materia de matrimonio, sino implica un cambio o una precaución que hay que tomar respecto de los convivientes. Al hablar de disposición de derechos por la vivienda familiar, uno incluye todos los actos de disposición sobre derechos sobre la vivienda. Gravar, enajenar, en general, gravarla, locarla, prestarla a un amigo, absolutamente todo. Cualquier acto de disposición de derechos sobre la vivienda, no habla de disposición de la vivienda, sino de derechos sobre la vivienda, que prive al núcleo familiar de un techo. Finalmente, último comentario sobre este punto. Dice que en general la protección, dice algún sector de la doctrina que la protección, si bien se ensancha en muchos aspectos, en un aspecto se encoge, porque el actual 1277, ustedes saben que rige aún después de disuelta la sociedad conyugal. En cambio acá es solo durante la vigencia. Así que tenemos también, si bien hay normas más protectorias, la protección se ensancha, en ese punto la protección se encoge. ¿Qué más? Vamos al régimen de comunidad. El régimen de comunidad, vamos a hacer un pantallazo muy general para ir viendo qué es lo que trata la ley y qué soluciones trae. Vamos a partir de que es un régimen legal y supletorio, es decir, que si los cónyuges no dicen nada, si los cónyuges no optan por ninguno de los regímenes, el que va a regir va a ser este. Y más o menos está distribuido de esta manera. Hay un conjunto de disposiciones generales, después tenemos
la descripción de qué bienes se consideran propios, qué bienes se consideran gananciales, cómo responden los cónyuges por deudas, los casos de recompensa, cómo gestionar los bienes y lo que más aplaude la doctrina, que ahora están reguladas específicamente, o el código trae reglas sobre división poscomunitaria, sobre liquidación de la comunidad y sobre partición. Allí están las grandes soluciones a cuestiones que hoy nos presentaban grandes incertidumbres por la escasa regulación. Carácter supletorio. ¿Cuándo comienza a regir el régimen de comunidad? A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad. ¿Cuándo se extingue el régimen de comunidad? Hay nuevas causales de extinción. Se extingue por muerte de los cónyuges, puede ser muerte real o muerte presunta, por anulación del matrimonio putativo, por divorcio, ya no tenemos la causal de extinción de separación personal, por separación judicial de bienes, que hay algunos cambios en allí, y finalmente, algo novedoso, por modificación del régimen matrimonial convenido. Es decir, que los cónyuges en determinado momento pueden optar por cambiar de régimen de comunidad a separación. ¿Qué bienes son propios? Vamos a hacer un repaso muy rápido, pero se van a dar cuenta que aquí los principios generales que conocemos se mantienen y en los casos que teníamos alguna duda, el codificador previó y ya zanjó y dio una solución. Por ejemplo, son bienes propios los bienes que cada uno de los cónyuges tenía con anterioridad al matrimonio. En esto no hay novedades. Son bienes propios los adquiridos durante la vigencia del matrimonio por herencia, donación o legado, sea conjuntamente por ambos, aunque sea conjuntamente por ambos, dice. Respecto a los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación, dice, se reputan propios por mitades, excepto que el testador o el donante hayan designado partes determinadas. Y después aclara, no son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los servicios que dieron lugar a ellas hayan sido prestados antes de la iniciación de la comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración a los servicios recibidos, la comunidad le va a deber una recompensa al donatario por el exceso. Aquí solucionó 2 o 3 grandes conflictos que hoy se presentaban con respecto a los bienes donados, sobre todo cuando eran donaciones remuneratorias. Son propios también los bienes adquiridos por permuta de otro bien propio, ya sea cuando hubo inversión de dinero propio o reinversión del producto de la venta de bienes propios, el principio de subrogación real, lo que todos conocemos como subrogación real, pero clara, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad, si hay un saldo soportado por ella. Si yo tenía un auto que era bien propio y me lo cambio por otro, que actualizo el modelo y invierto fondos provenientes de la comunidad, obviamente por esa diferencia, por ese saldo, voy a deberle una recompensa a la comunidad. Lo que pasa es que esto se va a ver cuando llega la hora de la verdad, que es el momento de la disolución. Mientras tanto, ese bien ingresó como propio o reingresó como propio. Aclara también qué pasa con respecto al saldo. Si el saldo es superior al aporte propio, el nuevo bien es ganancial. Esto también hoy presentaba inconvenientes. Si la diferencia que yo estoy poniendo es mayor, si el saldo es mayor a lo que yo invierto como propio, el bien va a ingresar como ganancial. Y, por supuesto, esto sin perjuicio de la recompensa que ahora le va a deber la comunidad al cónyuge propio. Que también son bienes propios. Voy a ir rapidito con la numeración. Los créditos o indemnizaciones que se subrogan al patrimonio de los cónyuges que vienen a reemplazar a un bien propio. ¿Qué más? Esto es novedoso. Los productos de los bienes propios no, porque esto ya estaba en el artículo anterior, los productos de los bienes propios con excepción de las canteras y minas. Pero sí son propias las crías de ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa. Se vio con muy buenos ojos la incorporación de este inciso, sobre todo por la importancia económica que tiene la ganadería hoy por hoy. Y
queda claro que son propios el plantel que reemplaza al plantel de animales que faltaron por cualquier causa, por ejemplo, por muerte. Así que hay que contar las cabezas y mientras haya reemplazo, la calificación de los bienes no va a cambiar, la calificación de ganado va a seguir siendo propio. Con una aclaración, sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, así que si hubo inversión para mejorar la calidad del ganado, las crías van a pasar a ser gananciales. De todos modos, la comunidad le va a deber al cónyuge una recompensa. Aquí grandes soluciones, o por lo menos a cuestiones que hoy presentaban grandes interrogantes. ¿Qué más? Son bienes propios los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho incorporado al patrimonio ya existía al tiempo de la adquisición. Esto es lo que se conoce como principio de causa o título anterior, que también rige hoy. Y en términos generales, no los voy a mencionar a todos, pero las reglas y principios son las que conocemos nosotros hoy. Con respecto a bienes gananciales, la enumeración es en espejo, o sea, son los mismos principios que veíamos para bienes propios, nada más que ahora vemos, digamos, la otra cara de la moneda. Son bienes gananciales los creados o adquiridos a título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en la enunciación del artículo anterior. Son bienes gananciales los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como el juego, loterías, legados. Acá no hay grandes novedades. Aquí tu pregunta, ¿son bienes gananciales los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales devengados durante la comunidad y los frutos civiles del trabajo, profesión, comercio o industria? Se habrán dado cuenta que no hay grandes novedades, sí. En algunos artículos hay alguna aclaración a temas que presentaban dudas, pero que no vamos a tener mayores inconvenientes a la hora de estudiarlo. Carácter propio o ganancial de un bien. Aquí este artículo sí está generando conflictos en algunas jornadas. Vamos a leerlo con detenimiento. Dice, se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Eso está claro y así es hoy también. Respecto de terceros, no es suficiente la prueba del carácter prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. Parecería que entre cónyuges la confesión entre ellos sí es suficiente prueba, pero respecto de tercero no. Para que sea oponible a terceros, sigue diciendo el artículo, el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad, por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, o sea que fue adquirido con estos fondos, o por inversión o reinversión de bienes propios. Es necesario también que se determine su origen y es necesario también contar en ese momento con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener o de negarla a este, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se puede tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de la adquisición. El adquirente también puede pedir esta declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición. ¿Por qué este artículo está generando inconvenientes? En algunas jurisdicciones, no sé qué pasará aquí, es muy común que un tiempo después de celebrado el acto de adquisición se haga una escritura de subsanación en donde el cónyuge va y reconoce el otro cónyuge que, bueno, que ese bien se había adquirido con bienes que eran propios. Estas escrituras de subsanación no van a ser más posibles. Entendemos que es así. ¿Por qué entendemos que es así? En primer lugar, porque el artículo es claro. El artículo dice que la confesión valdría entre cónyuges, pero no respecto de terceros. Pero además, creemos que va más allá, porque el artículo dice que el acto de adquisición, o sea, que es necesario constar en el mismo acto de adquisición que quede esa constancia de la inversión o reinversión de bienes propios. Pero además, que se determine el origen de los fondos y que esté allí la conformidad del cónyuge. Y si esto no es posible, la opción que queda es una declaración judicial, esta acción de
de declarativa que hoy se cuestionaba si se podía dar o no respecto a la calificación de bienes, ahora está claro que se admite, pero imagínense que ¿por qué la confesión de los cónyuges o estas escrituras de susanación entendemos que no serían válidas? Porque hay un artículo que hizo referencia a hacer la doctora Basset, que es el artículo 1002, que prohíbe a los cónyuges hacer contratos entre sí, excepto los contratos que estén permitidos. ¿Y por qué creemos que en concordancia con ese artículo estaría prohibido esa costumbre que hoy es habitual de hacer estas escrituras de subsanación? Porque no se modifica nada más ni nada menos que el régimen de responsabilidad por deudas de los cónyuges. O sea, que los cónyuges recalifiquen un bien que era ganancial como propio, va a afectar los derechos de terceros interesados como son los acreedores. Porque acuérdense que hay responsabilidad por deuda, extensión de responsabilidad por deuda. Así que eso algunas cuestiones, sobre todo que es lo que más nos están consultando los escribanos últimamente, porque están bastante preocupados con este tema. Deuda de los cónyuges. El principio general es el que vimos para el régimen primario. Aquí se contempla especialmente que por gastos de conservación y reparación de bienes gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero fíjense que varía la extensión de la responsabilidad. Solo responde con sus bienes gananciales. Es decir que en el régimen primario, cuando la deuda se contraía para atender a las necesidades del hogar o de los hijos, se respondía solidariamente con todo el patrimonio de uno y del otro. En cambio acá, cuando la deuda se contrae para atender a la reparación o conservación de bienes gananciales, el otro cónyuge, el que no contrajo la deuda, excepcionalmente va a venir a responder, pero se limita la responsabilidad a los bienes gananciales, es decir, que salva sus bienes propios. Se prevé también el caso de recompensa, que esto es algo que habitualmente se viene aplicando, ahora vamos a tener una norma clara, dice que el cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales debe recompensa a la comunidad y a su vez la comunidad le debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios una deuda que era de la comunidad. Esto doctrinariamente y jurisprudencialmente ya lo veníamos aplicando, nada más que ahora tenemos una norma clarita en el código. ¿Cómo se gestionan los bienes? Hay que distinguir si el bien es propio o si el bien es ganancial. Si el bien es propio, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios. ¿Cuáles son las nuevas restricciones? Artículo 456, o sea, vamos a tener que pedir el asentimiento en los casos de que el bien propio sea de qué tipo. De protección de la vivienda familiar. Respecto de bienes gananciales, también la regla es la libertad o la separación de gestión. Cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de bienes gananciales. Sin embargo, es necesario el asentimiento y acá hay algunos cambios. ¿Cuándo necesito el asentimiento del cónyuge no titular para disponer del bien? Cuando se trata de bienes registrables, eso hoy también es así. Si yo quiero vender un inmueble, si quiero vender un bien registrable como un auto, una lancha y demás, tengo que tener el asentimiento del no titular. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de que el cónyuge no titular tenga que prestar el asentimiento para que el cónyuge titular pueda vender el bien? Recordemos que hay una facultad de control, porque el cónyuge no titular, ¿qué tiene? Un derecho en expectativas, que se va a materializar al momento de la disolución. Entonces, la ley quiere que el cónyuge conserve esta facultad de control sobre determinados bienes que considera importantes. Además menciona las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública, las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior y los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. También se requiere el asentimiento, las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Cuidado con los boletos de compraventa. Y al asentimiento y a su omisión le aplicamos todas las normas de los artículos 456 y 459. O sea, el asentimiento debe referirse al acto en sí, a sus elementos constitutivos, hay que fijar el objeto, hay que fijar el precio, por lo menos un rango determinado de precios y demás.
Respecto de los bienes adquiridos conjuntamente, no hay grandes novedades. Los cónyuges los administran y los disponen de ellos de manera conjunta. A las partes indivisas de estos bienes se le aplican los artículos anteriores. A las cosas se le aplican las normas de condominio en todo lo no previsto en este artículo, pero cuidado, si alguno de los cónyuges solicita la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla si esto afecta el interés familiar. Vamos a ver que es uno de los artículos en donde el interés familiar es relevante a la hora de tomar o no una decisión o que el juez autorice o no una operación. En caso de ausencia de pruebas, pertenecen a ambos cónyuges por mitades indivisas. Y sí, el 473 contempla especialmente el fraude entre cónyuges, dice que son inoponibles al cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro de los límites de sus facultades, pero con el propósito de defraudarlos. Antes recurríamos al fraude en general, ahora tenemos específicamente regulado en materia de régimen de bienes. Cuando se extingue la comunidad, como habíamos dicho, por muerte real o presunta de uno de los cónyuges, por anulación del matrimonio, en caso de divorcio, en caso de separación judicial de bienes, que en términos generales se mantienen las causales que ya conocíamos. ¿Cuándo un cónyuge puede pedir la separación judicial de bienes? Cuando se dan los casos de mala administración, como lo contempla la ley actual, en los casos de concursos y quiebras, también lo contempla la ley actual. En el caso de separación de hechos sin voluntad de unirse, acá la fórmula es novedosa, porque actualmente se habla de abandono. El código ya no utiliza el término abandono por toda la modificación que hubo en materia de divorcio incausado, pero sí hace referencia a la separación de hechos sin voluntad de unirse. Y finalmente, cuando se nombra curador un tercero, por todo esto lo que puede llegar a implicar en cuanto a este derecho en expectativa respecto de los bienes gananciales. Y finalmente, la última causa de extinción, la modificación del régimen. Lo que más elogia de todo esto es que ahora el código dice exactamente en qué momento queda disuelta la sociedad conyugal. Entonces, en el caso de muerte queda de pleno derecho, en el caso de divorcio, en el momento, o sea, exactamente en cada uno de los casos, ahora el código dice cuándo quedó disuelta, y esto se ve con buenos ojos porque zanja un montón de cuestionamientos que hoy nos presentamos. Y finalmente, ya para ir terminando, régimen de comunidad, una muy buena regulación de extinción poscomunitaria. Tenemos cuáles son las reglas aplicables en el primero de los artículos: extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges o producido de fallecimiento, mientras subsiste la indivisión poscomunitaria, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria, que actualmente lo veníamos haciendo, lo que pasa que ahora está especialmente previsto. En cambio, si se extingue en vida a ambos cónyuges, la indivisión se rige por los artículos siguientes de esta sección. Muy sucintamente, ¿cuáles son las reglas? En principio, los cónyuges pueden acordar las reglas de administración y disposición. Esa es la regla general. Si no acuerdan, aplicamos estos artículos. Si durante la indivisión poscomunitaria los excónyuges no acuerdan reglas de administración y disposición, subsisten las relativas al régimen de comunidad en cuanto no sean modificadas por esta sección. Así que subsisten todas las reglas de administración y disposición que vimos recién. También eso aporta claridad, porque hoy había grandes dudas, no se sabía si los cónyuges tenían que disponer conjuntamente, por ejemplo, y no era que bastaba el asentimiento del otro cónyuge, sino que ahora disponían conjuntamente, por ejemplo, decía una de las teorías. Cada uno de los compartícipes tiene la obligación de informar al otro con una antelación razonable, la intención de otorgar actos que excedan la administración ordinaria. Aquí también hay límites en esta etapa que es tan delicada. El segundo puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnere sus derechos. Se pueden tomar en esta etapa, por supuesto, medidas precautorias para proteger los intereses. ¿Qué más? Hay reglas respecto del uso de bienes indivisos. Dice claramente que cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino en la medida compatible con el derecho del otro. Si no hay acuerdo, el ejercicio es regulado por el juez. Y en el caso de que haya un uso y goce excluyente sobre una cosa de una medida mayor o en una calidad distinta a la convenida, esto surge aquí un derecho a indemnización. Los frutos y rentas, está claro que ahora van a crecer a la indivisión, y esto es justo que así sea.
hay que rendir cuentas. Quien hace uso y goce exclusivo de alguno de los bienes indivisos le va a deber una compensación ahora a la masa. El pasivo, todo lo que tenga que ver con relaciones con terceros, se rige por las normas dispuestas por los artículos 461 y subsiguiente, todo lo que vimos recién en materia de régimen de comunidad. Y efectos frente a los acreedores, la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio del su deudor. Esto es para que los acreedores no se vean defraudados por un cambio de régimen. Recompensas. Regula el derecho de recompensas. Establece específicamente, yo les digo lo nuevo, qué son las cargas de la comunidad y qué son obligaciones personales de los cónyuges. Es como un manual el código nuevo. Uno abre los artículos y encuentra allí todas las soluciones. Son cargas de la comunidad. Por supuesto, las obligaciones contraídas durante la comunidad, el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y los que cada uno tenga, los alimentos que cada uno está obligado a dar en general, alimentos en general. Son cargas de la comunidad, las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes y aún la de bienes propios si están destinados a su establecimiento o colocación, los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. Distinción teórica que aprendimos en la carrera de grado. ¿A qué se refiere las cargas de la comunidad? Se refiere al pasivo definitivo, al régimen interno del pasivo entre los cónyuges. Responsabilidad por deudas, vemos la responsabilidad de los cónyuges frente a terceros. En cambio acá es el momento de liquidación, la hora de la verdad. ¿Quién en definitiva debe soportar el pasivo? ¿Y qué pasa? Si hay obligaciones que son carga de la comunidad y las soportó uno de los cónyuges sacrificando bienes propios, vamos a ver que está clarito que surge derecho a recompensa, como lo dicen los artículos siguientes. Mucha claridad. Obligaciones personales son las contraídas antes del comienzo de la comunidad, en esto no hay dudas. Las que graban las herencias, donaciones o legados recibidos por uno solo de los cónyuges, por supuesto. ¿Por qué? Porque estos bienes van a ingresar a su como bienes propios, así que no tiene por qué soportarlas la comunidad. Las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno solo de los cónyuges a un tercero, las derivadas de la responsabilidad extracontractual, si el cónyuge cometió un ilícito, el otro no tiene por qué responder. ¿Sí? Claridad, no sé si hay novedades, pero sí por lo menos la novedad o la claridad con la que se incorporaron estas normas realmente nos van a evitar muchos inconvenientes a la hora de su interpretación. ¿Cuáles son los casos de recompensa? La comunidad le debe una recompensa al cónyuge cuando se benefició en detrimento del patrimonio propio y el cónyuge a la comunidad, la otra cara de la moneda, si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. Miren acá las presunciones. Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso, sin reinvertir su precio, se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad. Así que claramente se presume que ahí hay un caso de recompensa. El cónyuge sacrificó un bien propio que se consumió para atender las necesidades de la comunidad. Claramente puede reclamar una recompensa. Y si la participación de carácter propio de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades, quienes hacen sociedades y sociedades de familia saben que este es uno de los grandes problemas de fuga en materia de sociedad conyugal, cuando los socios, en lugar de distribuir dividendos, que ingresarían como ganancias y serían frutos y serían gananciales, deciden reinvertir o capitalizar esas utilidades. Entonces, para evitar que haya fraudes a la sociedad conyugal, cuando la participación de carácter propio de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe una recompensa a la comunidad. Clarito, esta solución también es aplicable a los fondos de comercio. Finalmente, la prueba incumbe a quien la invoca y puede ser hecha por cualquier medio probatorio. No me voy a detener en esto, pero está muy claro cómo evaluar el monto de las recompensas, el monto, la evaluación, cómo hacer la evaluación y sobre todo el tema del caso de la liquidación cuando existe un saldo a favor de la comunidad o cuando existe un saldo a favor del cónyuge.
¿Cómo se parte la comunidad? Derecho a pedirla. Disuelta la comunidad, la partición puede ser solicitada en todo tiempo. ¿Dónde están las novedades? Atribución preferencial. Uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial de los bienes amparados por la propiedad intelectual, artística o de los bienes de uso relacionados con su actividad profesional o del establecimiento comercial, industrial, agropecuario por él adquirido o formado que constituye una unidad económica. Hay muchas normas de protección a la unidad económica, a este establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero que constituye una unidad económica y que en definitiva se destina a atender las necesidades de la familia también. También de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad. Aunque excedan su parte en esta, por supuesto, con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Es decir que, regla general, se puede pedir la atribución preferencial en la partición de este bien, pero hay una obligación, hay un cargo de pagar en dinero si es que existe una diferencia al otro cónyuge o a los herederos en el caso de que la sociedad se haya disuelto por muerte. Habida cuenta de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece ganancias suficientes. Forma de la partición, el inventario, la división de los bienes se hace en la forma prescripta para la partición de las herencias. Así que te remita todo lo que es reglas en materia de partición de las herencias, que en realidad era lo que se estaba haciendo hoy, nada más que ahora está clarito. Liquidación. Efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges a la comunidad y la de esta por aquel, el saldo a favor de la comunidad debe ser colacionado en la masa común, así que se descuenta así. Y el saldo a favor del cónyuge debe ser atribuido a este sobre la masa común. Y te regula el caso de insuficiencia. Dice, en caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición se atribuye un crédito de un cónyuge contra el otro. Y ahí la parte más difícil de cómo cubre. Pero lo que no le podemos criticar al legislador, que por lo menos lo previó. Ya después el resto es cuestiones patrimoniales entre cónyuges. Régimen de separación. Voy rapidito porque quiero llegar a uniones convivenciales. ¿Cómo se gestionan los bienes? El régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales. Acá no son bienes propios, acá vamos a hablar de bienes personales. Excepto lo dispuesto en el artículo 456. Acuérdense que disponer del derecho de la vivienda familiar tiene un régimen común. Cada uno de ellos responde por las deudas contraídas por él, es decir, separación de deuda. Excepción, artículo 461, los casos de responsabilidad solidaria de ambos cónyuges sin importar el régimen de bienes elegido. Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como de tercero, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba, es decir, que se admiten todos los bienes de prueba, todos los medios de prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. La solución que se venía aplicando en realidad hoy en otras cuestiones, nada más que ahora es en materia de separación de bienes y está bien clarita. Es más, ¿cuándo los cónyuges pueden estar bajo el régimen de separación de bienes? Cuando optan por él, a través de una convención, o cuando se dan los casos de separación judicial de bienes. En los casos de separación judicial de bienes, que actualmente hoy se dan, lo que hay hoy es un no régimen, no están regulados. Entonces, los cónyuges hoy viven casados, pero bajo el régimen de separación judicial de bienes, administran y disponen como si fueran solteros. Esto no va a pasar más. Van a estar sujetos a las reglas de régimen de separación. No administran y disponen como si fueran solteros. Van a tener, sí, bienes personales, porque acá no se distinguen entre bienes propios y bienes gananciales, pero van a estar sujetos en todo lo que sea administración y disposición a las reglas del 456 y en todo lo que sea responsabilidad por deudas, a las reglas del 461. No son tan libres, hay un conjunto de normas de orden público que son inderogables y que se les van a aplicar. Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio, y esto es interesantísimo, el juez puede negarla si afecta el interés familiar. Ustedes saben que
a veces puede ser nada más ni nada menos que el techo de la familia. Así que los cónyuges en régimen de separación no van a actuar como si fueran solteros, no van a poder pedir una separación de condominio, una división de condominio, así porque sí, sobre todo si allí hay la vivienda, está radicada la vivienda familiar. ¿Cuándo cesa el régimen de separación? Por supuesto cesa por la disolución del matrimonio o por la modificación del régimen convenido entre cónyuges. O sea, porque después de un tiempo en el régimen de separación deciden pasar al régimen de comunidad. O porque se llevaron muy mal y directamente disolvieron el matrimonio, ¿no? En materia de disolución, dice disuelto el matrimonio, a falta de acuerdo de los cónyuges separados de bienes o sus herederos, si es que se disolvió por muerte, la partición de los bienes indivisos se hace en las formas prescritas para la partición de las herencias. Así que siempre se remite, va a haber que estudiar muy bien partición de las herencias otra vez. Bien, para cerrar el régimen patrimonial del matrimonio y sentar algunas reglas claras, ¿qué es lo que vamos a tener que estudiar o a qué vamos a tener que prestar atención? Primero, una nueva ubicación, ubicarlo o encontrarlo dentro del libro 2 en materia de relaciones de familia. Después acostumbrar a una nueva terminología, dejar de hablar de hogar conyugal para pasar a hablar de vivienda familiar, dejar de hablar de sociedad conyugal para pasar a hablar de comunidad de bienes. Acostumbrarnos a que la gente ya no va a tener un régimen legal y único, aplicable a todas sus relaciones, sino que ahora hay un régimen que puede ser elegible, así que vamos a tener que tomar algunas precauciones o previsiones al respecto. Las escribanías, las inmobiliarias, los bancos y demás están estudiando muy especialmente esto. Y más allá de eso, entender que no es que hay libertad total, que hay un régimen primario, un conjunto de normas que son aplicables en protección del interés familiar, en protección del interés de tercero y que se fundamentan justamente en el principio de solidaridad familiar. Así que no importa si los cónyuges eligieron régimen de comunidad o régimen de separación, siempre van a responder juntos por determinadas deudas y siempre van a tener algunas restricciones para disponer de todo lo que sean derechos sobre la vivienda familiar. Vamos a ver que esto se aplica también a uniones convivenciales.